Buenas tardes, un placer que estemos aquí todos el día de Sant Jordi, Día del Libro y Día de la Cultura. Bienvenidos todos y todas a la paradeta, es decir, a la imagen de pantalla donde cada uno de nosotros mostrará lo que ha creado para vencer esta crisis que nos atenaza. Porque las crisis impelen, motivan, apelan a la creación para no estar solos, para superar la oscuridad, para vernos existiendo y para compartir. Para aclararnos racional y emotivamente. Bienvenidos amigos y amigas del Laberinto y socios que mantenéis este grupo, que nos acoge a todos, que es de todos y que por todos es. Que cada uno muestre su obra. Todos lo escucharemos con placer y compartiremos, que para eso está la palabra, y la palabra creadora. Este año ya nos vemos, y nos oímos, y nos escucharemos. La tecnología lo hace posible, y esperemos que en el 2022 volvamos a estar físicamente cerca y el paso se haya dado definitivamente. El ser humano ha superado muchas cosas y muchas epidemias, y de todas, o de muchas, o de algunas, nacieron auténticas obras de arte. Por ejemplo, el de Cameron o Frankenstein. Pues sigamos en la línea. Bienvenidos. Como el tiempo no es reversible, Ricardo irá presentando a cada uno para que muestre su obra y nos disciplinemos para ser puntuales en empezar y en acabar. Gracias a todos, gracias a todas por estar aquí y adelante, Ricardo. Buenas tardes a todos. Mi misión va a ser sencilla, solamente daros entrada a cada uno y acompañaros, nada más. La palabra es vuestra y los libros son vuestros. Empieza Antonio García Lorente, nuestro compañero del Laberinto desde aquellas antiguas épocas que se fundó el Laberinto. Adelante, Antonio. Muchas gracias, Ricardo. Tengo que dar la buena noticia que a mis libros publicados Péndulo de Luna, Ambra propera en bar cercano y Variaciones esenciales, tengo uno que sumar este año, que es Barras paralelas, publicado por la editorial Parnás por Amalia. No sé más o menos si queréis que diga algo sobre el libro o más bien lo dejo en suspense para las presentaciones y os leo algunos poemas, como prefiráis. Antonio, el tiempo es tuyo, únicamente lo hemos limitado a 3, 4, máximo 5 minutos para que sea una cosa rápida, pero el tiempo tú administralo como quieras y tú sabrás si hablas de tu libro o nos lees un trocito. Bueno, lo que voy a comenzar es por daros la intriga o la llave por la que transcurrirá el libro con las dos citas que lo encabezan. La primera dice: la predicación de la castidad es una incitación pública a la contranaturaleza. Todo desprecio de la vida sexual, toda impurificación de esa vida con el concepto de impuro, es el auténtico pecado contra el Espíritu Santo de la vida. Esto lo escribió Nietzsche y lo publicó en el Ecce Homo. Y esta otra cita es de Jorge Luis Borges y dice: enamorarse es crear una religión cuyo Dios es falible. A lo que yo añado, pero la diosa es acogedora. Vale. Començaré per llegir un dels pocs poemes que hi ha en català. Los que me conocéis ya sabéis que poemas de amor básicamente los escribo en castellano, que es la lengua en la que hablo en mi casa con mi mujer. Me cuesta escribir poemas de amor en otras lenguas, pero a veces me salen. Entonces les leeré este, que es en catalán, que tiene el título de un verbo neológico, lirificarta. Este verbo aparecía en el listado de verbos neológicos del escritor español Francisco Umbral, pero en catalán solo encontré 2 entradas en todo el Google. Es, digamos, más neológico todavía. Y el poema diu: la boca lirifica una altra boca, alhora en el poema i la cançó, definitivament en la paraula. Però no m'ha costat a tu només per fer-te un parlament metapoètic. Una altra cosa és la que jo vull fer-te, amb llavis transmutats en sempre vives, obertes quan del dol regin les aigües, i llisquin per la roca a cop de vara. Suplantarem Déu entre les penombres, giravoltant pel foc com cananites, esqueixant espadats amb la tendresa.
Creuarem les llambordes de la mà. Serà per altres l'espror del granit. S'acreixerà la població de cèl·lules en una signatura d'abraçades. Tinc sobre el llit la ploma i la guitarra, perquè vull sexe i vull lirificar-te. S'esquerdaran amb fractuositats els llençols de l'habitació promesa. Si abandonem muntanyes i deserts, si travessem els rius i cauen murs, al so de les trompetes del desig. Jo n'estic convençut. Anem a fer-ho? Este otro está encabezado con unos versos de Luis Alberto de Cuenca, con una cita que dice: y siempre vivirá porque está hecha de la misma materia incombustible con que se hacen los mitos y los sueños. Y el poema dice: siempre me vivirán llamas de jade, bajo la coartada de tus ojos. Encontraré en tu cuerpo las excusas para la gasolina de los mitos cargar en los barriles del amor, que tienen su nación entre mi pecho. Me acerco para olerte con caricias con las que vendimiar los anaqueles en una imaginaria biblioteca de silencio. Hacia tus fuentes blancas llevaré inagotables ilusiones que me unan a un perfume incombustible. Creo que me dará más o menos tiempo para leer un par de ellos. Os leeré este mismo. Y este sí que tiene que ver con lo de la diosa. En una cesta llevo maduros los dátiles del deseo. Contemplo todas tus células miniadas de sangre, como si fuesen un orbe dentro de una lágrima. Desnudo, el paisaje del hálito me lleva hacia un mar que refluye hacia tus ojos. Rilan las estrellas, la noche es propicia, para un amor que funda los pronombres en el altar sagrado de la diosa. Y acabaré leyendo, es uno de los poemas un poco más largos del libro, pero me hace ilusión leeroslo como primicia. Es el último poema del libro, en el cual me inspiré en una novela breve de Francis Scott Fitzgerald, el curioso caso de Benjamin Button, que además tiene una película preciosa, muy bien hecha. Creo que todos sabéis que se refiere al niño que nace anciano y se hace anciano siendo bebé. El poema dice: jugábamos con cera y con aceite. Éramos sumamente vulnerables. Yo era un anciano y tú una niña. Dos corazones hablando sin palabras empujaban dos líneas paralelas. Los años nos bajaron de dos trenes que en dirección opuesta transitaban. Estaba la estación de paso reluciendo. Nos dimos el amor, las manos y los besos, el fruto del placer y hasta la vida, la que volvió a empujarnos a otros dos trenes cuya apariencia era alejarse. Tras describir su mágica perífrasis, volvieron a acercarse y detenerse en otra estación del paso en el camino. Viniste a verme, me colmaste de besos en tu regazo, tuviste mi mirada candeal, mis huesos tiernos. Tus lágrimas nutrían mis mejillas, tus lágrimas de amante y de madre. Hacia ti me arroparon para vivir un sueño interminable. Éramos sumamente vulnerables. Tú eras anciana, yo solo un niño. Gracias. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Ahora damos la palabra, el vídeo, a nuestro antiguo presidente Felipe Sérvulo. Lo conectas tú, Dolores, ¿no? Infinitas lamparillas reinventa la noche de Nara. La noche aquí se llama Osa Mayor, se llama verano, se llama mediodía, se hace luciérnagas, islas del sol que pronto amanece, se hace aire que se espesa. No estás, pero sí tu nombre tatuado entre los carteles de las estaciones del tren bala de la vida. La distancia duele, pero mata el olvido. Bueno, pues quiero presentaros virtualmente, ya que la distopía no nos deja hacerlo presencialmente por segundo año consecutivo, mi último libro publicado en El Bardo, 1000 grullas de origami. Es un homenaje a esa tierra que quiero tanto, Japón, donde tengo familia, tengo mis nietos, tengo mi hijo, y me encantan sus tradiciones, su forma de ser. Como todo tiene una historia, toda nación tiene una historia negra y oculta por un lado, pero la verdad es que es muy agradable estar allí con ellos. Y solamente desear que la próxima San Jordi pues nos veamos la Rambla, con la rosa,
dándonos abrazos de verdad, no virtuales, y que podamos presentar libros. Libros, digamos, presenciales. Virtualmente, bueno, a mí particularmente no me gusta, pero quiero estar con vosotros este día, aunque sea diciendo aquí palabras inconexas, pero me encanta estar con vosotros. No sé si lo he dicho al principio, soy Felipe Sérvulo y que lo veamos pronto. Un abrazo a todos. Pues la tercera persona le toca ahora a nuestro presentador inicial, a Silvano Andrés de la Morera. Muy bien, gracias. Yo quería presentar 2 libros. Uno de ellos, el primero, se titula Poeta en la COVID, y esta obra es producto de los tiempos, porque naturalmente el título ya lo indica, es fruto de lo que pasó y de lo que está pasando, y además el pobre poemario ha sido víctima también de lo que está pasando. Y digo víctima porque en teoría debería haberse presentado el 16 de octubre del año pasado en la Semana de Poesía de Barcelona, pero justamente el día aquel entraron en funcionamiento las nuevas restricciones y no lo pudimos presentar físicamente. Bueno, Poeta en la COVID no es poeta en Nueva York, naturalmente. COVID no es una ciudad, sino que es un universo entero en estos momentos. Y lo empecé a escribir justamente el día 20 de marzo, que escribí el primer poema, aunque no es el primero del libro, para que apareciera colgado en las redes sociales. Al día que el primer poema lo escribí el 20 de marzo, porque al día siguiente era el Día Mundial de la Poesía, y que dado que, bueno, tuvo aceptación, pues al final me decidí y lo convertí en un libro. Este poema, que se publicó el 21 de marzo del año pasado, dice así: y en este 21 de marzo 2020, palabra en el aire. Hoy no me sale la palabra, me esfuerzo y nada, quizá no hay palabras para lo que trae el aire, y entonces, ¿qué hago? Mirar, ver, esperar, con las palabras flotando, hasta que una caiga al suelo y bajaré a recogerla para que la fuente vuelva a manar, acentos. Mirar, ver, esperar, hasta que la palabra regrese triunfante. Y en eso estamos, mirando, viendo y esperando, porque esto no se ha acabado todavía. El poemario tiene además un epílogo de Dolors Fernández, que ya le he dado muchas veces las gracias y se las vuelvo a dar públicamente aprovechando esta oportunidad. Es lo que se podría llamar en poesía de los años 20 poesía automática. No hay prácticamente ni comas ni puntos, salvo en el primer poema. Entonces es un vomitado de lo que nos pasaba día a día, de lo que iba pasando en cada momento. Y así construía el poema. Un poema que naturalmente es una ventana abierta a lo que siguió y sigue sucediendo, y de ahí que el último verso de todos, muy citado por mucha gente, diga que es el dolor no ver el horizonte. El primer poema del libro, sin embargo, es muy diferente, es de 2014, y bueno, uno analizando la realidad que nos envolvía desde hace muchos años, pensaba en algún momento que quizá podría caernos un chaparrón. No sabía si un virus, que podría ser, un meteorito, que podría ser, o cualquier otra circunstancia. Y entonces lo puse como primer poema, como poema anunciador de lo que después ha venido y todavía está por aquí pululando. Y empieza así: y un día sorpresivamente, sin que tú o tú lo esperes, en medio de la más absoluta normalidad de cada día, en medio de la fiesta y de la juerga, y un día sin saber por qué ni cómo, llega el susto, cualquier susto, un día. Y todo lo que era camino despejado y regocijo se convierte en tortura, en sobresalto y confusión, en pesadumbre de abismo e infierno. El poema es más largo, no lo voy a leer todo, pero esto es lo que dice como introducción a lo que el poemario es. Y el segundo poemario que presento es algo totalmente diferente, no tiene nada que ver
con el poemario anterior y se titula El mundo en octosílabos. Esta obra salió hace 8 días, la semana pasada, y este universo en octosílabos es 2 cosas absolutamente diferentes. Por una parte, he querido casar lo que es el rigor de la ciencia, lo que es la terminología científica explicando la historia del universo desde el Big Bang hace 13.000 millones de años, y por otra parte, el uso del octosílabo, y aquí me acuerdo de Ricardo, el octosílabo en la poesía tradicional española, que nos viene desde la Edad Media, haciendo del nuevo juglar del siglo XXI. Y cómo compaginar el octosílabo, que es tan flexible, que es tan musical, que es tan bello, pues con lo que antes os decía del tecnicismo científico. Me puse manos a la obra la dividí en 5 partes, que no llamo partes, ni capítulos, sino pliegos, siguiendo la antigua usanza, pero siempre tenía el prurito personal de si había acertado en el contenido. Claro, el octosílabo se presta muy bien a la poesía narrativa, que es lo que yo quería hacer. Una novela del universo desde el origen hasta hoy, con toda su complicación. Este día me venía surgiendo desde hacía tiempo, quería hablar de la casa grande, esta casa tan inmensa que no tiene límites, que es el universo observable, porque el universo real la cosa todavía se complica más, porque llevo 10 años dándole mucho a la cosmología y a la física cuántica. Entonces al final dije hay que materializarlo, pero siempre te surge la duda de si has metido la pata, ciertamente. Entonces lo envié a unos químicos, a un biólogo, a un físico que está trabajando en una universidad alemana, a un filósofo y a un astrofísico que trabaja en el Centro de Investigaciones Científicas. A este señor yo no lo conocía de nada, simplemente de leerlo en El País, que tiene una sección en el capítulo de ciencia que se titula Vacío Cósmico. Me puse en contacto con todos ellos, me hicieron algunas pequeñas observaciones, naturalmente, a las que hice todo el caso del mundo, por supuesto, y el astrofísico me escribió un prólogo que me dejó un poco perplejo, la verdad. La contraportada, he seleccionado un párrafo del prólogo y dice: ¿por qué contar la historia del universo y por qué hacerlo en verso? Tanto el poeta como el astrofísico dan un paso atrás para ver con perspectiva la realidad, y los 2 puntos de vista se juntan en esta obra. Los nexos entre poesía y cosmología física se exploran en un poema que habla de las eternas preguntas sobre nuestros orígenes y sobre nuestro destino, con el rigor científico exigido y con la belleza de la palabra. La verdad es que no podía estar más que satisfecho con este astrofísico a quien conocí y a quien quiero dar una vez más las gracias por su amabilidad y por las conversaciones tan excelentes que tuvimos mientras este proceso se iba creando. La obra empieza con una cita de Cardenal, Ernesto Cardenal, que dice que la poesía debe tratar de todo, como la prosa, para no ser anémica. Entonces, en el prólogo poético ya en octosílabo, empiezo así. Pues como esto es una historia de lo lindo, quiero escribirla con versos que son de leer sencillos. En el verso que es de todos, ya saben, del octosílabo, que cantó tantas hazañas de los pobres y los ricos. El primer pliego se titula 13.800 millones de la nada y empieza con 4 versos para situar al lector, que dice: 13.000 millones hace y le sumen 800. Según teoría estándar, despegaba este universo. Esta es la parte más extensa en la que analizo cómo surgen las partículas elementales, cuál es el tiempo de Planck, qué sabemos exactamente del origen según los estándares más importantes de la astrofísica y de la ciencia contemporánea. Hablo de una cosa un poco rara, no sé si os suena, que se llama la materia oscura, y luego una parte dedicada a lo que se denomina radiación del fondo cósmico del universo, que es la foto más antigua que se tiene del universo. Justamente se produjo este flash, digamos, a los 13.800
380.000 años del Big Bang, y la tecnología, afortunadamente actual, ha hecho posible hacer la foto de aquel momento que nos está dando una cantidad de información realmente extraordinaria. Y el resto de los pliegos pues se titulan: el segundo, cómo se forman las estructuras actuales conocidas, planetas, estrellas, galaxias, cúmulos de galaxias, etc. La vida en la Tierra, cómo surgió hace unos 4.500 millones de años, la vida humana y el futuro del universo, de acuerdo, como os decía, a la teoría estándar. Entonces, cuando hablo del nacimiento de la vida humana, me centro fundamentalmente en una cosa que es la siguiente: ¿qué es el lenguaje verbal y aparte de nuestra esencia? Es pensar y es planear, es compartir, diseñar, anticipar, recordar, regular, planificar, aplazar y dilatar, imaginar, meditar, es calcular y juzgar, es urdir y es fraguar, cavilar, rememorar, es evocar, relatar, alabar y regañar, dominar y subyugar, es apreciar, evaluar, es educar, revelar, inventar e imaginar, es retener y archivar, chismorrear, murmurar, preguntar y replicar. Es el lenguaje verbal al que todo se traduce, verbal y siempre verbal, que hizo a los seres humanos por la historia de caminar. Y si permitís, ya para acabar, la parte de octosílabos se cierra diciendo: daremos fin a esta historia con adjetivos puntuales sobre este universo nuestro en este preciso instante. Es fascinante y extraño, también frío y habitable, dinámico y expansivo, es violento y es cambiante, es gigantesco y antiguo, y comprensible, ya saben, que así lo dijo Albert Einstein con razón, qué duda cabe. Y al final hay 3 poemas más de estructura absolutamente abierta, de métrica absolutamente moderna y de semiverso libre, uno dedicado a la Vía Láctea, según la mitología griega, otro dedicado al electrón y uno último dedicado a lo que es el tiempo, irreversible él, y cómo a veces nos come, nos corre y nos dilata. Muchas gracias. Gracias, Silvano. Como moderador me toca la desagradable tema de recordaros que habíamos dicho máximo 5 minutos, porque si no nos vamos a extender demasiado entre todos. Todos sabemos que, por desgracia, la pandemia nos ha impedido presentar nuestros libros, pero sí que intentaremos. Y yo mismo, cuando me toque a mí, si me paso los 5 minutos, que alguien me levante la mano. Bueno, tenemos ahora, ¿sabes si tenemos el vídeo de Elena? ¿O habrá problemas con el vídeo? A todos y todas. Os voy a leer unos poemas de mi último libro recientemente publicado, La Casa de las Cosas. A flor de agua. ¿Quién con puros y efebos deleites, con pétalos en los ojos, no ha puesto la boca en el espejo, imaginando un beso? ¿Quién con húmedos y licenciosos otoños, con celo en la mirada, no se ha mirado en un lago, que entre vanidades de cristal a flor de agua, desidia y goces, desdicha y lujurias, no hallaron rostro donde posar labios sin beso? Al tiempo que del fondo más impúdico del lago, a leves y enconados espasmos de temblores en las ingles, burlan la lívido, que lívida pasa por la piedra, la desolada avidez de las flores amarillas. Un abrir de escarcha entre las piernas, obsceno como un sin deseo, dejaba borrarse en los pliegues del agua el labio abierto de un narciso. A través de ti. Qué dulce escarceo violentar la lengua, dando a tus labios de pintura amoratados el toque puro de las violetas. Qué mística la de su pudor, en la bohemia del éxtasis, erótica de la seducción. Así a través de ti, en lo pueril habla la lujuria, así a través de ti tu clímax, a estímulo de lengua y sin perder la excitación, vestir a la pureza de blanco. Sería un ultraje al interior de tu cuerpo, tan dado a la mala vida, tan malgastada y mundana, pintarrajeada y triste, y sin embargo tan... ¿Un requisito lingual? ¿Una virtud de la virgen mustia? ¿Un boscaje, una maleza, un excedente de todo cuanto una mujer siente
cuando se siente ser, en la más pura, liviana malicia de la piel, adscrita al verbo en carne, exuberante follaje. Hay que malearlo, hay que magrearlo, hasta que impura, entre los muslos la maraña, entre los dedos la grafía, pública y púdica y púbica, descubrirte sucia, pureza de la mancha, que en la apetencia del donarse, pagana o religiosa, en ti se dona, apertura del obsceno, liberación de lo bello. Así es tu canto, violenta y violentado, así eres tú, sexuada y placentera, mujer total. De la caverna a la cima. Como palpar la dureza más tierna de la tierra entreabierta, con la suavidad más sutil y secreta de la mano atenta, regada por las telúricas fuentes de la penetración, que a tientas tantea en la boca de la gruta los divinos efluvios receptivos a su entrada, de abajo al centro cavernoso de la cima, presta sus peligros celestiales sin límite de tesoros infernales, desciendo al Hades, haciendo a ti, por abajo, abajo, abajo. Muchas gracias. Le damos la palabra a Rocío Viedma. Bueno, pues gracias, Ricardo. Yo acabo de sacar un libro allí en Barcelona, en la editorial Autografía, hace escasamente un mes. Se titula La estancia seca, pero yo quiero hablaros hoy del libro que se quedó con la pena el año pasado de ir a la Semana de la Poesía de Barcelona, que es Mi cereza en invierno, y le tengo que dar su visibilidad porque se la merece. Dolor lo conoce este libro bien. Y bueno, yo deciros que Cereza en invierno se editó en 2019 y con este libro yo, digamos que me volqueo, que creo que cuando nos dejamos llevar por la poesía percibimos las sensaciones en forma semejante a cuando los pétalos de la flor del cerezo se desprenden de su rama, se precipitan lentamente al suelo y transformándonos a una realidad honda, a una bondad diferente y bueno, que tanto nos está haciendo falta. Mi libro está todo vinculado con el cerezo, sus flores, sus frutos y su significado. Por falta de tiempo para explicarlo, pues prefiero leeros algunos de sus poemas porque sería largo. Por ejemplo, Tiempo de cerezas. La voz del poeta sale al viento y cual abeja enamorada en rojo púrpura esparce anteras en las laderas profanadas, en el cáliz las corolas, en la muesca cárdena del invierno, en los racimos apretados que lloran pétalos. El poeta germina drupas a golpe de dardos, hendiendo sangre en las suturas ventrales de los corazones opacos, en la hoja sin mácula verbal, en la ternura de los guindos. Y le nacen corimbos en tiempo de cerezas, mordiendo una a una con fauces de petirrojo la pulpa de los besos. El poeta esparce, ramifica, atraviesa, comprime, liba, recolecta, perdura, arranca, rebrota, enajena, tala, oscila, muere y nace una y otra vez, con sístoles astrales de versos cálidos que el cerezal le inspira. Otro poema de este libro se titula Plegaria. Sakura de dedos elípticos, fémina deidad de corimbos exactos, lluvia de pétalos que irrumpe safonías, intrusa en los inviernos. Déjame contemplarte hoy tallando verticilos en la orilla de mi cáliz. Yema en receso devota de la luz, que clamas piedad a los pájaros del viento, preservando el tejido de tus vírgenes drupas,
besando tus peciolos ensangrentados. Déjame musitar la lluvia y el rocío que aúlla en tus partiduras. Primera flor rasgada en corolas que ocultas tu soledad milenaria en la luz de las estrellas. Perdona que hunda mi mano en tu costado de madre. Lado verde que te inclinas, tedioso y febril como un chiquillo en los estambres malheridos, que murmuras la mañana y sus delirios. Permíteme unas lágrimas que broten en la cicatriz de mi última plegaria. Creo que voy bien de tiempo, ¿no? Y bueno, de la primera parte está dividido en primavera, verano, otoño, invierno, pero con el vocabulario de los agricultores. Y bueno, me sorprendió mucho que los pétalos del cerezo se desprenden de la rama estando todavía vivos, sin estar marchitos como otras flores, como otros frutos. Entonces me sorprendió esa virginidad con la que caen al suelo para morir luego en el suelo. Entonces voy a buscar. Bueno, me he perdido. Perdonadme. Creía que iba a tener menos tiempo. Vaya. Bueno, os leo el poema que da título al libro porque no encuentro el que busco. El título del libro, que sabéis que es Cereza en invierno, que lleva una cita de Juan Gelman que él dice: el día me recuerda que no soy un árbol y no tengo raíces de pájaro. La voz que ahora resuena en mí llega con el vértigo de la derrota, con los jirones insensatos que destiñen tu envoltura blanda en un tiempo a la deriva. Quiero gritar, pero me lleva el viento por la cordillera brusca de tu huida. Y voy golpeándome con los cerezos mustios, hiriéndome los labios con la sangre de sus frutos, entonando lágrimas, destrozando una vez más mi historia absurda de creer que puede haber cerezas en invierno. Y termino, como hago siempre, y termino con un poema muy cortito que lleva una luz de esperanza al libro. Se titula Antes sí, y dice: una vez fui una niña y me guardé las mañanas de marzo en las pestañas. Menos mal, porque ahora solo veo primaveras en mi mirada. Gracias. Muchas gracias, Rosa. Bueno, soy Ricardo Fernández, como sabéis, y aproveché la pandemia para ponerme a escribir o para acabar aquello que tenía a medias y me dediqué a autopublicar en Amazon, que me ha maravillado. O sea, cuando entras aquí te das cuenta que es el futuro, es Amazon. O eres un escritor famosísimo con una buena editorial, o vete a Amazon, que el libro es tuyo. El primer libro que publiqué en Amazon es este, Islario de Pasiones. Son libros hechos 100% por mí, sin ayuda de nadie. Todo, portadas, todo. Únicamente, bueno, he tomado la portada de un cuadro. Este es un libro que tiene una larga historia. Empezó con una plaquette en castellano y griego publicada en el 2015. Luego fui ampliando el libro, lo fui elaborando hasta que he publicado este libro. Entonces me hace una gran alegría este libro porque es un libro que se inspira en los mares e islas griegas, siguiendo un poco la duda que tiene el navegante entre el camino y el destino. ¿Qué hacer? ¿Seguir navegando porque me espera un destino mejor? Es un poco el dilema de Cavafis, ¿no? Voy a la isla ya, no he de llegar a la isla cuando sea viejo y sabio de experiencias.
Hay una cosa que me encanta de este libro. Esta semana se acaba de publicar en Grecia este libro, que es una edición bilingüe hispano-griega de mi libro. Ha sido traducido por Mayra Furnari y lo acaba de publicar una editorial de Creta. Me hace mucha ilusión porque es el primer libro que tengo como libro en edición bilingüe. Y bueno, pues ya que hablo de Grecia, qué cosa más bonita que verlo en letras griegas. De este libro os leeré un poema de este libro. Es un poema que habla de... está referido... En este libro no hay localizaciones geográficas, el libro es bastante genérico, habla de los mares e islas griegas, pero no salen cosas concretas. Este es un poquito concreto porque de reconocer que lo escribí la primera vez que llegué a Grecia navegando. He usado mucho, pero a la vez que llegué desde Sicilia en un velero hasta Grecia. Y narra mi llegada a las costas griegas, a las islas jónicas, que en griego se llama Heptanissa, las 7 islas. Y dice: no duró mi odisea 20 años, consumió apenas 15 días. Ni tomé Troya oculto en una trampa, ni volví a pisar Ítaca en busca de Penélope y mi reino. Pero crucé los mares para verte. A través del Tirreno llegué a la magna isla, pasé entre Escilas y Caribdis y atravesé el mar Jónico en tu busca. Por conocer otra parte de ti, soporté temporales, ceñí fuertes levantes y seguí a las estrellas en largas singladuras, que a mí me parecieron más cortas que un suspiro, porque cuando llegué por fin a Heptanissa, vi Grecia desde el mar y eso me hizo feliz. Y dice el libro, vislumbrando tierra al amanecer. Que es verdad, es cuando vi las luces de Grecia por primera vez. Bueno, mi segundo libro del COVID no os lo puedo enseñar físicamente, tengo que abrir mi tablet aquí y verlo aquí. No sé si lo veis aquí, no sé si con la luz se ve, porque a veces hay problemas. Esperad. Aquí lo podéis ver un poquito el libro. Es un libro digital, un poemario digital, porque es un libro que se llama De Museos por Madrid. Como dice el libro, está inspirado en obras de arte de los museos de Madrid. Este libro también es un libro que lo empecé a escribir hace bastantes años. Alguno de vosotros tiene algunos borradores que hice en un PDF. Pero me di cuenta que este libro no lo podía publicar en papel porque sin ver los cuadros el libro queda cojo. Es un libro que se refiere a impresiones que me dan a mí, pinturas y esculturas, y claro, y yo no tengo los derechos y no puedo hacer un libro con las imágenes, que sería muy caro. Encontré la solución de hacer un libro digital con los enlaces, donde apretando el enlace aparece el cuadro. Entonces, el libro, que está como todos colgado en Amazon, os leeré un poema de este libro. Pasamos páginas por aquí. A mí también os digo, es que son libros que, aunque sean versiones digitales, que los hice yo sin... Aquí lo tenemos. Este es un libro, un poema que se llama Campesino catalán con guitarra, que es el nombre de un cuadro de Miró del año 24. De un cuadro abstracto de Miró, bueno, abstracto, tal como se Miró. Pero yo había ido a una exposición en la Fundación Miró hace muchos años, en la que se veían los cuadros de Miró y todos los collages que hacía él, y cómo iniciaba recortando periódicos y dibujos reales, y poco a poco iba abstrayendo la imagen hasta llegar al cuadro, que son 4 manchas y una pequeña barretina, nada más. Pero ahí ponía todo el proceso creativo. Y este libro un poco refleja ese proceso creativo de Miró. Dice: sobre ese fondo azul, la barretina recuerda los inicios del trabajo. No queda mucho más del campesino, la pipa en llamas y su corazón, que abajo invertido parece unas de picas. Pero eres, como siempre, honesto cuando creas. Tan solo simplificas la idea original, quitando lo superfluo y dejando en el cuadro lo que tú consideras importante. Este poema tiene una segunda parte, que es una reflexión sobre Miró, que dice: hoy me dejo de vanos tecnicismos y me abandono en ese mar azul. ¿Qué importa la intención o si su origen fue un collage de recortes de periódico? Hoy día ya no intento defenderte ni discutir con esos detractores que dicen: eso no, eso es de niño, me va a tomar el pelo con sus manchas. Simplemente me pierdo por tus mares, de colores profundos o de islas, o en esos cielos de constelaciones, o en esa simple y solitaria estrella, o en esa línea que interrumpe nada.
y soy feliz mirando. Y eso es todo. Si tenemos suerte, apretamos aquí y ahora si se abre internet, aquí tenéis el cuadro de Miró. Está un poco en pequeñito, no lo podéis mucho, pero aquí está el cuadro de Miró. O sea que en el mismo poema yo he pinchado, ese es el cuadro de Miró, yo he pinchado en el poema y me ha salido el cuadro de Miró. Aquí está. Quiere decir que, aquí lo tenéis abajo, voy a ampliar, quiere decir que el poemario tiene todos los cuadros a que hacen referencia los poemas. Y por último, ¿qué hice? Pues por último, hice un tratado de métrica. Este era un tema antiguo. Cuando yo hice la carrera de filología, pensé hacer la tesis doctoral sobre métrica, pero luego no me atreví porque dije 2 años más, no me los paso por aquí o 3, haciendo una tesis doctoral, lo haré por mi cuenta. Entonces esto un poco, el origen fue mi tesis doctoral, que luego fui completando. Este libro, que se llama Métrica Poética del Español, del que hablamos el otro día, en una tertulia que hicimos, este libro es un tratado de métrica. ¿Y por qué he hecho un tratado de métrica cuando hay bastantes tratados de métrica? Bueno, pues porque no había encontrado lo que yo quería. Si hubiese encontrado un tratado de métrica como a mí me gusta, pues no lo hubiese hecho. Pero hay buenos tratados de métrica. Si queréis, os puedo recomendar el Quilis como una cosa elemental. El Caparrós también es elemental. Más profundo podemos encontrar el Tratado de Jaurralde, quizá de los mejores actuales. Cosas de Isabel Paraíso, que también es muy buena. O alguna cosa más antigua. El clásico de Navarro Donás. Pero ninguno de ellos es una visión global de la métrica para mí. Algunos son de hace muchos años y les falta actualizaciones, otros contemplan unos aspectos concretos, otros son demasiado técnicos, y yo creo que es un tratado de métrica que sirva para alguien que no sabe demasiado de métrica y tenga que empezar. Yo soy de la teoría que en cualquier arte hay que conocer el oficio para luego tirarlo. Para romper las reglas hay que conocerlas. Porque si no, el salto saltarse las reglas, es un salto al vacío, si no conoces las reglas. Pues por eso yo pienso, es mi opinión, una opinión, que quien quiera escribir poesía tiene que saber métrica, aunque sea para olvidarla. Después. Hay unos cuantos superdotados, como Mozart, que escribía sinfonías a los 5 años. Por desgracia, yo no soy un superdotado. Quien no sea, pues puede hacerlo. Entonces, ese es un poco el tema. Entonces, este libro es un libro que recoge toda la historia todo lo que es la métrica desde el principio y va explicándolo. Hay algunos aspectos, como el tema de las asonancias o el tema de las sinálefas, en las que he ido más allá de cualquier cosa que he encontrado escrito. Otras cosas en las que he recopilado lo que a mí me parece que es correcto y lo que no, es mi opinión e intento razonarlo. Y aquí lo tenéis. Como sabéis, estas obras están todas colgadas en Amazon y lo que hay que hacer pues es criticarlas, que para eso escribimos. Y muchas gracias. Y ahora, para acabar con el bloque de poesía, vamos a darle paso al vídeo de Amanda Gamero. Venga, Amanda. Buenas tardes, soy Amanda Gamero y quería desearos pues una feliz diada dentro de la excepcionalidad que nos ha tocado vivir este año y el año pasado también. Quería hablaros de mi poemario Palabras como vértebras, de Ediciones Oblicuas, y os leeré un poema titulado Por Siria, y que dice así: y ahora que me acerqué tanto a ti, que te escuché el corazón mucho más si cabe, madre, ahora mi pie se rompe. Me ha detenido la fragilidad del cristal por el que miramos, para que busque mi propia fortaleza, también la tuya, madre. Pero ¿cómo lo hago sin llorar? No por ti, no por mí. Somos solo una madre y una hija, madres las dos, hijas las dos. Lo haremos por Siria, que tiene nombre de mujer, por todas las mujeres que hay en nosotras, por todos los pies rotos que detienen
los pasos hacia la paz. Como decía, Palabras como vértebras, de Ediciones Oblicuas. También quería hablaros de este libro que se llama Lo demás son ciudades, del colectivo de escritores Club Marina al que pertenezco y del que soy miembro. Este libro también salió en 2019. Se trata de 9 cuentos, 9 relatos de ciudades reales o imaginarias. El mío, en concreto, es de una ciudad imaginaria llamada Abaj y que empieza con una frase mía que dice: desterró al opuesto convirtiéndose en héroe. Bueno, es, como decía, lo demás son ciudades. De alguna manera nos viene a decir y a contar que las ciudades, además de cemento y de acero, pues están construidas por otros materiales intangibles que pueden ser pues los recuerdos y las emociones de las personas que las habitan, y de todos esos territorios comunes que elegimos para vivir las experiencias y las dolencias y inconvenientes y felicidad que la vida nos quiere dar. Repito, lo demás son ciudades, de Ediciones Oblicuas. Y sin más, pues desearos que muy pronto podamos volvernos a ver como lo veníamos haciendo siempre, y que salgamos muy pronto de esta excepcionalidad que no está siendo nada fácil para nadie, para todos nosotros. Desearos lo mejor, compañeros, y también pues desear que hasta muy pronto. Buenas tardes. Sí, ahora siguiendo con la narrativa, tenemos a continuación el vídeo de nuestra socia y amiga Manuela García. Hola, buenas tardes. Me llamo Manuela García Cano y este año 2020 he escrito un libro que se titula Crónicas de tiempos revueltos. Es un libro que habla de la pandemia, de los días de pandemia, pero desde el principio, de los 3 primeros meses, que yo creí ya cerrado el libro, pero lo abrí para hablar de cosas importantes que sucedieron un poco después. Entonces lo escribí para mí en principio, pero cosas de la vida, Amalia Sanchís pues se interesó por él y lo leyó y me dijo que lo publicaría. Entonces es la primera vez que me publican un libro en una editorial, Parnas Ediciones. Yo llevo escribiendo ya varios años y tengo 2 poemarios, La búsqueda, Somos parte de un todo, y Despertando a mi yo. Ambos son autoeditados. Mi experiencia tengo, a pesar de ser no demasiado larga, unos 7 años escribiendo, tengo una vasta experiencia en escritura y muchas colaboraciones. Entonces, como se acerca San Jordi, pues claro, hay que presentar al libro. Entonces, este libro, que os voy a leer un poquito la contraportada, dice que Crónicas de tiempos revueltos es un compendio de 28 relatos sobre los días que hemos vivido en el año 2020. Desde el punto de vista de mí, de la autora, y de mis vivencias y reflexiones personales.
En pleno siglo XXI nadie jamás imaginó que ocurriría algo así, que una pandemia pudiera parar el mundo. Por eso la autora, como testigo de excepción, al igual que todos nosotros, ha querido dejar constancia en forma de relatos crónicas de todo lo que vivió, sintió y padeció, un libro testimonial que permanecerá para la historia, una historia, la de todos, con sus luces y sus sombras. Pues espero que os guste. Feliz Sant Jordi a todos y gracias por esta oportunidad de dar a conocer el libro también de esta manera a través del laberinto de Ariadna. Gracias y hasta pronto. Dar paso a Mercedes Gascón. Pues sí, aquí estoy. Estoy un poco, me siento rara porque claro, yo ahora vengo con prosa y me siento muy rara porque realmente lo mío siempre ha sido más la poesía que la prosa. Quiero decir que realmente, pero las circunstancias de publicaciones y de lo que sea me han llevado a lo poco que hay en prosa. Tendré que ir, como decía aquí el compañero Ricardo, a Amazon y a duplicar, no lo sé, pero sí, bueno, entonces yo os vengo a hablar, en principio luego añadiré, porque bueno, comentaré de esta novela, que es La muñeca desnuda, en ediciones Alféizar. Está también audible, hicieron también un audible, cosa que me parece curiosa por su propia iniciativa, que siempre es de agradecer. Bueno, entonces es una novela corta, y el título es simbólico, es decir, no es una novela erótica, para nada es una novela erótica, aunque se titula así. ¿Y qué es lo que es? Pues es un poco lo que sería la respuesta a lo que aparece aquí un poco al final de la sinopsis, que dice, ¿se trata de una novela negra o solo oscura? Aquí era referencia un poco, moviéndome en la idea de poner un poco, no en tela de juicio, sino, bueno, tela de juicio es muy prepotente, ¿no? Pero un poco reflexionar sobre los límites de la novela negra, que yo soy aficionada, sobre todo en los últimos años he sido, y realmente rara es aquella que gira sí que están otros elementos criminales, sociales en las novelas negras, pero parece que por fuerza tenga que ser la línea fundamental un asesinato y la averiguación de quiénes son los culpables en ese asesinato, ¿no? Aunque luego alrededor se añaden más cosas. Entonces, no lo sé, yo piensas, ¿por qué? Porque hay otros crímenes que pueden ser igual de graves o muy graves y parece que nunca son la línea fundamental de la novela negra, ¿no? Bueno, pues por ahí va un poco mi experimento, puedo decirlo así, porque fue una novela un poco ocasional, ¿no? Más bien una prueba de mí misma, soy capaz de estructurar una novela, esa era la cosa. Entonces, el tema está centrado en la crisis en los años 2013-2014, la crisis económica anterior a la de ahora. Y bueno, uno de los personajes principales es un arquitecto que debido a esa situación tiene una hija adolescente a la que intenta proteger, lo que él entiende por proteger, que fundamentalmente es que no pierda el nivel de vida que hasta ahora ha tenido, con lo cual, entendida así la protección, se decide por dedicarse a ser un hombre de compañía de mujeres, acompañante de mujeres, gigoló, como se quiera entender, ¿no? Y a partir de ahí, en este mundo, entre el mundo de adultos del padre y el mundo de adolescentes de la hija, entran, digamos, un poco ahí en colisión, y esto permite que aparezca ese conflicto o se desencadenen unos hechos inesperados y, bueno, hay un suspense que comienza casi desde el principio hasta el final del libro. Esta es la línea principal argumental, que es lo que pasa, claro, no lo voy a contar aquí, lo que sucede y hasta que esto se va desarrollando, ¿vale? Pero
yo como puedo hacer lo que me da la gana, evidentemente, como todos cuando escriben, la estructura es un poco particular, ¿no? Hay quien la ha encontrado para bien y hay quien la ha encontrado para mal, esta estructura, porque realmente, aparte de esta historia, que va a lo largo de todo el libro, empieza y acaba, pero luego había unos personajes que van apareciendo, sean adolescentes, sean del mundo de la prostitución o sean del mundo familiar o bueno, pero hay unos personajes que van apareciendo incluso de algunos países diferentes a veces, y esos personajes aparecen con su propia historia, no son solamente personajes colaterales, sino que realmente aparecen, aunque sea en un capítulo, se cuenta la historia, digamos, como si fueran de alguna manera unas narraciones, unos cuentos, unas narraciones cuentas sobre esa historia, en algún capítulo, pues bueno, donde se desarrolla la historia de ese personaje, ¿no? Un poco se trasluce en esa pequeña narración cuál ha sido la historia de ese personaje. Y bueno, esto es lo que hay. Entonces, no lo sé por qué leer, no tenía previsto y tampoco me quiero alargar demasiado, pero bueno, ahí estamos. Pues muchas gracias. Sí, no, una cosa, si me lo permitís, es que como veo que los vídeos no se pueden poner, a mí Inma Jiménez me había dicho que ya parte de su poemario de Palabras como vértebras iba a nombrar o iba a hablar un poquito sobre Lo demás son ciudades, que también salió en el 19, del Club Marina. Entonces, ya que los vídeos no los podéis ver ahora, yo dejo que ella diga lo que quiera decir, pero os comento nada, medio minuto de este libro, que es del Club Marina. El primero ya se presentó, que eran los días lábiles en el Ateneo, en el Auditorio de Ana, y este segundo estaba previsto, pero bueno, ahí quedado parado. Y bueno, quiero decir que Las demás ciudades, que es una serie de narraciones sobre diferentes ciudades, la ciudad no solamente como marco, sino también de alguna manera como personaje que influye en lo que va pasando. Y tiene un personaje, un Max, que aparece en los diferentes relatos con algunas características comunes y otras no, etcétera. Bueno, pues cuando veáis el vídeo de esto, ya supongo que Inma se extenderá un poco más, pero ya que ya no aparecía ahora, no quería dejar de nombrarlo. Y nada más, ya está. Pues muchas gracias. Pues cerramos con nuestra presidenta Dolors Fernández. Adelante, Bueno, Dolors. Primero de todo, deciros que es un placer compartir este espacio de la Paradeta de Sant Jordi con todos vosotros, aunque sea virtualmente. Creo que con iniciativas como estas y gracias a la tecnología le ganamos el pulso a la pandemia con creatividad y con resistencia y con resiliencia, ¿por qué no? Mercedes no está sola, yo también voy a presentar un libro de narrativa, de no poesía, aunque también provengo del mundo de la poesía, pero bueno, los avatares de la literatura y de nuestro deseo de escribir nos va llevando, ¿no?, por diferentes caminos. Y eso yo creo que es bueno, hay que decirlo, pero en un tono positivo. En fin, dicho esto, pues empiezo a hablar de mi libro. En este caso yo publiqué el año pasado, en mayo de 2020, una novela titulada El Club del Tigre Blanco. Voy a enseñarla, espero que se vea bien, porque a veces más o menos así es. El Club del Tigre Blanco. Es una chica, sí señores. Bueno, la novela se editó en 2020, pero estaba escrita desde el 2019, es decir, que ya llevaba un tiempo. Quiero decir que no es una hija de la pandemia, no es un fruto de la pandemia, sino que era anterior. Pero por alguna razón, pues mi editor fue valiente, me invitó a publicarla en esa fecha y, bueno, pues nada, para adelante. Públicamente le doy las gracias por haber confiado en el proyecto. Ya sabemos las dificultades que tienen todos los autores, pero un autor novel y que se inicia en un género, pues el doble o el triple, o más todavía. Entonces, debo agradecer la confianza que ha depositado en mí al auspiciar en Gaspar y Rimbaud, que es la editorial, una editorial valenciana, la posibilidad de editar mi novela. Quiero decir también que Gaspar y Rimbaud es una editorial a la vieja usanza, en el sentido de que considera que el libro es un objeto precioso.
que hay que mimar, que edita con mucho esmero, primorosamente. Tiene una serie de detalles que pues, son muy difíciles de ver en las editoriales actuales y eso es algo que a mí particularmente me fascina, ¿no? Entonces me siento pues, doblemente satisfecha al haber tenido la ocasión de publicar El Club del Tigre Blanco pues, en una editorial de estas características. Entonces, por centrarnos ya en el contenido de la novela, puedo decir así brevemente que El Club del Tigre Blanco es como un cóctel, una especie de cóctel hispano-tailandés, donde hay sensualidad, hay violencia, hay intriga, hay aventura y también hay toques de humor. Sus 4 protagonistas nos narran una serie de hechos que acaban por hacerlos confluir a todos ellos, que en principio no tienen nada que ver entre sí, pero acaban todos confluyendo a partir de una circunstancia que no voy a desvelar y la novela acaba teniendo un desenlace, pues digamos que imprevisible. Juega mucho con el efecto, por eso digo que tiene elementos de intriga. Es una novela inclasificable, no pertenece a ningún género, pero es cierto que coquetea un poco con varios. Coquetea con la novela negra, con la novela de aventuras, con la novela erótica, para acabar siendo algo distinto. Yo sí que he querido leeros un fragmento para que veáis el tono. No es que sea realmente un fragmento demasiado ejemplificante de lo que se puede encontrar, porque trabaja con diferentes registros de lenguaje y con diferentes tonos, pero me ha parecido adecuado para el día que es hoy, que es el día de Sant Jordi. Es un fragmento quizás de los más líricos que contiene el libro. Pertenece a la 4ª parte, al 4º capítulo, titulado Mariposas de la Luz, y en él pues, se describe un momento delicado. Os pongo un poquito en contexto porque si no, no se va a entender nada. Es el problema de leer fragmentos de novela, que si no lo contextualizas, pues claro, el que lo oye se queda in albis, ¿no? Entonces, bueno, explico brevemente que la escena que describe ocurre en una isla de Tailandia llamada Koh Tao, la llamada Isla de la Muerte. Entonces, en un templo se ha producido la investidura de la protagonista, de Pak Pao. La han investido como suma sacerdotisa de una secta llamada Hijos de la Luz de Imapán. Tenemos que tener en cuenta que Imapán es el equivalente al paraíso en la mitología hindú y budista. Al mismo tiempo, fuera del templo se ha erigido una pira funeraria donde el hijo de Pak Pao, que se llama Pip, va a ser incinerado. Entonces, es un momento de bastante tensión emocional, como decía. Y leo. Chimeri ha hecho el gesto inequívoco de fin de ceremonia. Todos han levantado la cabeza y le han mirado. Sin proferir palabra, nuestro líder ha iniciado su camino hacia la salida. Nunca antes de él había podido contemplar un porte como el suyo, tan enérgico y lleno de dignidad. Le he seguido a cierta distancia. Es el protocolo. Afuera, el calor de la noche se ha espesado, pero no más que en el templo. Tras las plegarias llegará el fuego. Hijo mío, ya no habrá marcha atrás. Pip, el hijo que no tuve, a pesar de haberlo traído al mundo, debe ser incinerado. Ya ni lágrimas tengo. Que nadie llore, que no se lamente su muerte, he pensado. Como en una representación teatral, se ha bajado el telón para iniciar, acto seguido, una nueva obra. Diferente, mejor. He llegado a rezar tanto. Mi hijo tendrá otra oportunidad en esta vida. Además, las mariposas de la luz no lloran. Chimeri nos lo decía continuamente. Aman, hacen sentir la dicha de la vida y el placer.
Esa es nuestra función. Y yo soy una mariposa magnífica. Ni siquiera sé llorar. Pip, nadie ha derramado una sola lágrima por ti. Solo arderás por fin en la noche más hermosa de la isla de los muertos. Gracias. Gracias a todos. Y creo que aquí cortamos el Zoom y ya lo montaremos después. Y feliz Sant Jordi. Y que el año que viene sea presencial. Y tengamos paradeta presencial. Crucemos los dedos para que podamos hacerlo presencial. Pero hasta los dedos de los pies, vamos a ver. El que sea capaz que los cruce.